Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5. Vamos a hacer un breve video de lo que es la radiología y la ley de Stokes. Mi nombre es Said Vázquez, Alex Vázquez, o el Sagrado, Jefferson. Y le vamos a hacer una pequeña demostración de lo que esto es con tres sustancias diferentes para poder medir la viscosidad de. Una breve introducción para saber qué es la rheología y de qué trata este experimento. La rheología se dice que es la ciencia que estudia el flujo y las deformaciones de sólidos, fluidos, bajo la influencia de fuerzas mecánicas. La viscosidad también hay que saber qué es la resistencia que presenta el fluido al fluir sobre una superficie. La ley de Stokes, esta describe matemáticamente la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos que se desplazan en el seno de un fluido. En este caso vamos a utilizar una pequeña canica en un fluido viscoso, lo cual tenemos tres sustancias. Esto sería en un régimen laminar, sobre todo cuerpo que se mueve en un fluido viscoso. Este ejerce una fuerza resistente que se opone al movimiento y que la ley de Stokes calcula por cuerpos esféricos. Como objetivo de la práctica es determinar el coeficiente de viscosidad de un líquido newtoniano utilizando el método de caída de una bola. Las actividades que se van a realizar es realizar un proceso para determinar el coeficiente de viscosidad de agua, aceite y la glicerina por medio del método de caída de una bola o por la ley de Stokes. La ley de Stokes calcula los cuerpos esféricos según la siguiente fórmula, lo cual es Fd igual a 6R por B por mu, lo que significa que Fd es la fuerza ejercida por la fricción, la R es la radio esférica de un movimiento, la B es la velocidad y mu es la viscosidad del fluido en lo que está inmersa la partícula. La práctica de hoy de rheología, que es la práctica número 8, vamos a utilizar tres sustancias, que es el aceite, el agua y la glicerina, que son sustancias de diferente viscosidad. Para este término vamos a utilizar un 50 ml, lo que es, se puede ver acá, y lo que vamos a hacer es introducir la canica o el balín en el tubo de ensayo. Y vamos a ver el tiempo que cae y podemos ver. El aceite, lo que vamos a hacer es introducir la canica en el aceite y vamos a tomar el tiempo en que tarda en caer hasta el fondo. Como pueden ver, se tardó 0.2.57 segundos. Y como por última muestra utilizaremos la glicerina y vamos a ver cuánto tarda en caer el maule hasta el fondo. Como podemos ver que cayó con un tiempo de 19.71 segundos. Podemos ver que las diferentes muestras, la que se encuentra mayor tiempo es la glicerina y la que se encuentra con un menor tiempo es el agua. Eso depende a la viscosidad que tenga cada líquido. Bueno, a continuación vamos a realizar las actividades que nos piden el ejercicio, el cual dice que tenemos que realizar el proceso para determinar el coeficiente de viscosidad del agua, el aceite y la glicerina por medio del método de la caída de bola de ley de Stokes. Cabe recalcar que la ley de Stokes nada más interfiere o influye cuando trata de partículas que son esféricas. Para eso la fórmula de la fuerza ejercida dice que la fuerza ejercida va a ser igual a 6pi por la velocidad por la viscosidad del fluido. Tenemos ya el radio, que es el radio de la partícula, el radio de la canica. No tenemos la velocidad, tenemos las velocidades de cada una
pero no tenemos el siguiente, que es mu. Para encontrar la viscosidad del fluido, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es 2/9 radio al cuadrado por la gravedad. Esta sería por la densidad de la partícula menos la densidad del líquido sobre la velocidad de acuerdo a cada fluido, ya sea el agua, el aceite o la glicerina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad de cada sustancia, empezando por el agua. La fórmula para calcular la velocidad es igual a velocidad igual a distancia entre el tiempo. Fueron 0.16 metros, en realidad fueron 16 centímetros, esto dividido entre 100 da 0.16 metros, ya que tienen que estar en estas unidades, sobre el tiempo, que el tiempo de caída en el agua, la canica en el agua, fue de 0.87 segundos, dando una velocidad del agua de 0.183 metros por segundo. Continuamos con la velocidad del aceite. Aplicamos la misma fórmula, va a ser la misma distancia porque entonces utilizamos la misma cantidad de agua sobre el tiempo. En el aceite tardó 2.57 segundos, dándonos una velocidad neta del aceite de 0.06 metros por segundo. Y para determinar la velocidad de la glicerina, utilizando la misma fórmula, utilizando la misma distancia, pero esta sí se tardó un poco más, que fue de 19.71 segundos, dándonos una velocidad de 8.11 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. A continuación, vamos a encontrar el volumen de la canica. ¿Por qué el volumen de la canica? Ya que necesitamos la densidad para poder encontrar, aquí nos piden la densidad de la partícula, y la densidad de la partícula para todas va a ser la densidad de la canica, la cual la fórmula que vamos a utilizar, ya que es una esfera, es 4/3 pi por el radio al cubo. El radio de este es de 0. Siempre vamos a trabajar en metros al cubo, dándonos un volumen total, ya haciendo toda esta fórmula, de 1.44 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, dejándonos el volumen. Les explicaba que la fórmula también nos pide la densidad, así que sacaremos la densidad, y la densidad es masa entre volumen, por eso necesitábamos el volumen. Despejando los términos, sería la masa total, la cual fue de 5.6 gramos. Esto, si lo convertimos a kilogramos, nos daría 5.6 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces esa sería la masa que utilizaríamos aquí, dividida entre el 1.44. Dándonos un total de 3.888.89 kilogramos por metro cúbico, la cual es la densidad de la esfera. Así que empezaremos. Bueno, ahora vamos a encontrar la viscosidad, la cual la fórmula, como ya les decía, es la siguiente. R va a ser radio, G es la gravedad, P esta es la densidad de la partícula, la densidad del líquido sobre la velocidad, la cual la vamos a aplicar de la siguiente fórmula, de la siguiente forma, la cual sería, vamos a hacerlo primero para el agua, la cual sería 2/9
radio al cuadrado por gravedad, la densidad de la partícula menos la densidad del líquido sobre la velocidad. Sustituyendo términos, nos quedaría de la siguiente forma: por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, esto multiplicado por la resta de 3888.89 menos la densidad del agua, que sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Todo esto dividido entre la velocidad del agua, que es 0.183 metros por segundo, dándonos un total de 1.6862 pascales por segundo. Así que vamos a continuar. Ahora haremos la del aceite aplicando la misma fórmula. Ya nada más vamos a sustituir términos. Ya tenemos aquí la fórmula, la cual decía que mu es igual a los 2/9. Utilizaremos el mismo radio elevado al cuadrado. La gravedad sabemos que es una constante, pero aquí ya van a cambiar un poco más los datos. La densidad de la canica va a ser la misma, ya que se utilizó la misma. Aquí va a cambiar, ya que la densidad del aceite es de 920 kilogramos sobre metro cúbico. Y también acá el de velocidad, la cual utilizaríamos el 0.06 metros sobre segundo, dándonos un total de 5.2826 pascales por segundo. Ahora haremos la de la glicerina, que sabemos utilizando la misma fórmula, solo que acá, como les digo, también va a cambiar la densidad, la cual es la densidad de la glicerina, la cual lo obtuvimos de la siguiente manera. Utilizamos 2 onzas de glicerina. Esto lo vamos a multiplicar. Una onza equivale a 35 gramos. Tachamos onza. Esto nos da igual a 56.7 gramos. Y estos gramos los vamos a pasar a kilogramos, lo cual nos daría un total de 0.567 kilogramos. Esto lo vamos a dividir. Esto lo vamos a dividir entre el volumen de la cantidad de sustancia que utilizamos, el cual fue de 50 ml, lo cual tenemos que pasar a metros cúbicos, ya que las unidades de densidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Esto nos daría que los 50 ml en metros cúbicos son 0.00 metros cúbicos. Esto nos da un total de 1134 kilogramos sobre metro cúbico, siendo la densidad de la glicerina. Sustituimos este dato y lo dividimos entre la velocidad, que es 8.11 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Dándonos un resultado total de 36.28 pascales por segundo. Ya. Ahora vamos a aplicar la fórmula que nos da aquí para encontrar la fuerza ejercida de fricción o la fuerza de rozamiento. Apagaremos primero del agua. Solo vamos a sustituir términos. Ya tenemos aquí la fórmula, inclusive ya la pusimos anterior al video, así que nada más vamos a sustituir, lo cual dice que 6
por el radio por la velocidad del agua, que sabemos que es 0.183 metros por segundo. Esto por el coeficiente de viscosidad, el cual ya sacamos anteriormente, el cual es 1.6862 pascales por segundo, dándonos un total, la fuerza de fricción de 0.0129. Ahora continuamos con el aceite, siempre sustituyendo términos. Acá cambiamos la velocidad, la cual era de 0.06 metros por segundo, por, nos dio, el coeficiente de viscosidad era de 5.2856 pascales por segundo, dándonos un total de 0.13. Y terminamos con la glicerina, la velocidad de esta era de 8.11 por 10 a la menos 3 por el coeficiente de viscosidad, que dio 36.28 pascales por segundo, dándonos un total de 0.0123. Como conclusión, se dice que la ley de Stokes, esta va a describir matemáticamente la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos que se desplazan en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar. Y todo este cuerpo que se mueve en un fluido, este ejerce una fuerza resistente, el cual se opone al movimiento. El líquido, la sustancia, va a ser en este caso el agua, el cual, como podemos observar, no hubo demasiada resistencia. En el aceite ya tuvimos un poco más de resistencia, el cual tardó 2.57 segundos en caer. Hay que recalcar que de las tres sustancias utilizamos la misma cantidad, el mismo volumen, que eran 50 ml, siendo la glicerina el cual en el que más se tardó en llegar, en el cual más resistencia opuso a la caída de la canica, siendo la glicerina su coeficiente de viscosidad 36.28, mucho mayor a los otros coeficientes de viscosidad, como por ejemplo el del agua, que fue 1.68, o el del aceite, que fue 5.28.